Debatir, a conocer los diferentes subsistemas del modelo de ocupación humana y vamos a empezar por el subsistema de volición. La volición es una de las dimensiones que plantea el modelo de ocupación humana más importante para que la persona realice cosas. ¿Y qué es eso de la volición? ¿Qué significa ese concepto? Pues este concepto significa esa motivación que tenemos por el hacer, por la ocupación, el hecho de que tengamos tantas ganas y deseos de jugar una partida de cartas a quien le guste, o de nadar, o de pintar, o de hacer un pastel, ¿vale? Esa motivación, pero motivación en la acción. Eso es lo que se llama la volición. Y el hecho de tener el cuerpo que tenemos nos permite interactuar con el mundo para realizar actividades. Es decir, tenemos diferentes sentidos que nos permiten obtener información del entorno y nosotros también emitir información. Y eso hace que tengamos el potencial de querer hacer cosas, de interactuar con el entorno. Incluso en personas que tienen graves discapacidades. Por ejemplo, gente con parálisis cerebral, con unas grandes limitaciones. Todo el mundo, al tener cuerpo, independientemente de qué capacidades o qué limitaciones tiene ese deseo por interactuar con el ambiente y realizar actividades. Entonces, podemos hablar de que es una necesidad biológica, ¿vale? Entonces, ¿cómo define la volición el modelo de ocupación humana? Pues es un conjunto, un patrón de pensamiento, es decir, lo que pensamos y lo que sentimos de nosotros mismos en un mundo, como actores en un mundo, como si esto fuera un teatro, que suceden cuando uno anticipa, elige, experimenta e interpreta lo que hace. Y en este sentido voy a poner otra presentación que tengo por aquí, que ahora la vamos a ver en práctica o la veréis en práctica, que determina un poco cómo podemos observar la volición, ¿vale? Nosotros lo que hacemos es experimentar, ¿no? Realizar ciertas cosas. Fijaros en el hombre este que es un mecánico que está arreglando un coche, está experimentando en la tarea, en la actividad. Bueno, pues después de la experiencia lo que sucede es una interpretación, es decir, nosotros valoramos como positivo, como negativo lo que hemos hecho. Pues mira, ya no solo desde el punto de vista del disfrute, sino también desde el punto de vista del sentido de eficacia. Oye, pues yo estuve arreglando el coche y lo arreglé estupendamente. Y además me lo pasé genial porque se me pasó el tiempo volando, porque, ¿vale? Es la interpretación de la experiencia. Hay muchas veces que la interpretación es negativa. Dependiendo de la interpretación, también vamos a anticipar, ¿vale? Imaginaros que este hombre no es un mecánico profesional, sino que es un amigo de otro amigo que pasó por allí y había alguien que necesitaba arreglar el coche, ¿vale? Pues si nosotros experimentamos una buena acción y la interpretamos como positiva, como que disfrutamos y como que fuimos capaces, lo más seguro es que estemos al loro para ver si tenemos otras oportunidades de arreglar los coches de otros amigos, ¿vale? Y entonces por eso estamos anticipando la posibilidad otra vez de poder arreglar algo, ¿no? O como ese niño que se baja al parque o se baja al patio de su casa con otros amigos a jugar al fútbol, interpreta como que se la ha pasado súper bien, que ha disfrutado mucho y tal. Entonces, al día siguiente lo más seguro es que en la hora en la que los niños bajaron se asome a la ventana para ver si puede anticipar otra vez a volver a poder jugar al fútbol y a experimentar de nuevo esa sensación positiva. Entonces, sucede la anticipación y luego elegimos. Es decir, yo, pues eso, tanto en el fútbol como arreglando coches, tuve una buena experiencia, lo valoré bien. Voy a estar al loro para preguntarle a mis amigos si a alguien se le cacharró el coche, anticipo, y si es así, pues voy a elegir y voy a decir, oye, te voy a arreglar el coche. Y entonces vuelvo otra vez a experimentar. Esto, en realidad, requiere, para poder realizarlo, aquí están sucediendo una serie de pensamientos y sentimientos, es decir, esa interpretación no simplemente se basa en creencias puras
cognitivas, frías, de yo soy bueno, lo hice bien, lo tengo que hacer porque es mi amigo, sino también una serie de emociones positivas que nos permiten volver a elegir para hacer esa tarea, ¿vale? Me vuelvo otra vez a la abolición, ¿ok? Entonces, vamos a ver si pasa esto. Vale. Entonces, la abolición es un subsistema que se compone de 3 elementos fundamentales, ¿vale? Porque el deseo de hacer algo no simplemente viene por el disfrutar, por el mero placer, sino también hay otra serie de cuestiones que nos empujan al hacer. Y estos son los valores, la causalidad personal y bueno, y también los intereses. Vamos a ir a por la causalidad personal. Vale, la causalidad personal hace referencia al sentido de competencia y eficacia. ¿Qué quiere decir? Esta chica está tirando en tiro con arco, ¿vale? Pues la chica para volver a elegir esta actividad o incluso, bueno, sí, al principio no, pero para volver a hacerlo, de alguna forma ha tenido que interpretar que fue algo buena, es decir, que cuando cogió la flecha no se la estampó a la monitora de allí o a un cervatillo que no tenía que morir en ese momento, ¿vale? Sino que realmente pudo dominar la flecha y el arco para que llegara al objetivo de la diana que tenía enfrente, ¿vale? Entonces ella de alguna forma tiene que interpretar que fue eficaz. Y eficaz en el tiro con arco es poder manejar el arco, la flecha, poner tu brazo de una forma, en una posición que permita tirar la flecha donde tú quieres que llegue, ¿vale? Entonces la cosa personal se divide en el sentido de capacidad personal, es decir, yo cómo me autoevalúo, pues soy una persona, por ejemplo, que memorizo, soy una persona con buena agudeza visual, por ejemplo, en el caso del tiro con arco, soy una persona que soy bastante atenta o soy una persona pues, bastante ágil, ¿no? Desde el punto de vista motor y entonces, bueno, pues se me dan bien los deportes, ¿vale? Es esa propia autoevaluación que nosotros hacemos de qué virtudes tenemos en relación, o qué virtudes o qué defectos tenemos en relación a cómo dominamos ciertas cuestiones de la vida cotidiana, ¿no? Pero es una evaluación general, ¿vale? De esas capacidades físicas, intelectuales y sociales. Y la autoeficacia, aquí pone, son pensamientos y sentimientos relacionados con la eficacia percibida para utilizar las capacidades personales en el logro de los resultados deseados en la vida. Y pongo entre paréntesis, por si no se entiende bien esa definición, es poner en juego ese sentido de la capacidad personal. Es decir, yo me creo que en realidad tengo muy buena agudeza visual, entonces me siento autoeficaz cuando voy al tiro con arco y tiro la flecha, ¿vale? Pongo en juego ese sentimiento de creerme capaz y lo pongo en juego en la actividad. Entonces, la causalidad personal es ultra, mega importante, chicos, porque es algo que muchas veces pasa desapercibido, sobre todo en gente con discapacidad, pero en realidad la mayoría de las cuestiones, o sea, la mayoría de las discapacidades vienen porque la gente no se cree que es capaz de hacerlo. Y entonces el hecho de que puedan dominar en cierta parte la actividad va a hacer que luego vuelvan a elegir esa actividad, ¿vale? Vale. El sentido de la capacidad, pues lo que estábamos hablando antes, y os pongo ahora aquí como unos ejemplos un poco negativos. Por ejemplo, si la vergüenza o el temor al fracaso, es decir, yo no voy a hacer algo porque lo voy a hacer fatal, me han puesto aquí a cantar y yo estoy aquí, que es que vamos, voy a desafinar de una forma impresionante, ¿vale? Si eso es lo que gobierna, ¿vale? A una persona, pues, bueno, y no solo en una actividad, porque algunas veces es verdad que nosotros pues, nos puede invadir la vergüenza o el temor en ciertas actividades. Yo, por ejemplo, no soy buena bailando, ¿no? Bailando sobre todo pasos estructurados.
pero bueno, en general sí me siento que puedo sentir capacidad, que puedo tener capacidad. Pero si por norma la persona tiene mucha vergüenza o temor al fracaso, en realidad no va a asumir riesgos y por lo tanto no va a aprender nuevas habilidades. Porque claro, para empezar una nueva actividad, al principio no vamos a poder controlarlo todo. Si vamos un día a tirar con arco, pues, y no lo hemos hecho anteriormente, obviamente igual fracasamos. Entonces, ahí, pues bueno, tenemos que tener también, que ya lo estudiaremos, una etapa de exploración en la cual tampoco nos juzguemos muy duramente, ¿vale? Eh, pero la cuestión es esa, ¿no? La cuestión es poder superar esa vergüenza y ese fracaso inicial para intentar probar algo, ¿vale? Y lo que os he dicho antes, una opinión negativa de la propia capacidad puede ser tan limitante como los deterioros reales de una persona. Y esto lo hemos visto mucho. Es decir, que gente también con daño cerebral que ha tenido un ictus o ha tenido un traumatismo craneoencefálico y no puede mover una parte del cuerpo, el hecho de la adaptación, obviamente, de que tu cuerpo ya es diferente, pero el hecho de pensar que no vas a ser capaz va a limitar lo que realmente podría hacer, ¿vale? Físicamente. Entonces, hablamos del sentido de la capacidad, ¿vale? Y hablamos de la autoeficacia, que la autoeficacia, como hemos dicho, es poner en juego esa percepción que uno tiene de sí mismo, de si es capaz de hacer cosas en general, pues la pongo en juego en una determinada actividad. Y la autoeficacia depende del autocontrol, ¿vale? ¿En qué medida somos capaces de hacer lo que deseamos? ¿Vale? Por ejemplo, es necesario de alguna forma controlar, ¿vale? Y utilizar esa capacidad para conseguir los resultados que queramos. Yo puedo tener una capacidad, ¿vale? El sentido de capacidad sería, oye, pues yo sí soy una persona que memorizo bastante bien y voy a poner en juego, que sería la autoeficacia, voy a poner en juego este sentido de capacidad que tengo para intentar aprobar el examen que tengo de fundamento, ¿vale? Entonces, el puedo memorizar sería el sentido de la capacidad, el ponerlo en juego para aprobar el examen sería el sentido de la eficacia, de autoeficacia, perdón, sería la autoeficacia. Pero si yo en realidad estoy ultra nerviosa y me pueden los nervios, ¿vale? No estoy controlando mis capacidades. Entonces ahí puedo cagarla, perdonadme la expresión, porque puede que no apruebe el examen, ¿vale? Pues porque en realidad no estoy poniendo en juego, no estoy sabiendo controlar mis capacidades de memorizar por los nervios, ¿vale? Entonces, tenemos sentido de la capacidad, percepción general de qué capacidades tenemos y autoeficacia, poner en juego esas capacidades para una determinada actividad. La autoeficacia depende de controlarnos, del autocontrol de nuestras capacidades. Vale, y yo os pregunto, ¿cómo impactaría el rol del paciente en esa causa personal? Cuando ¿cuál es el rol del paciente? Una persona que tiene que esperar a que otros le digan cómo tienen que hacer las cosas, a que no se levante, a que tal, a que tus decisiones o tus necesidades o tus deseos en realidad bien, pero aquí los profesionales de la salud, los sanitarios, tenemos que decidir por la persona todo el tiempo. Entonces, eso impacta de una manera, no todo el rol de paciente, pero me refiero a algo en general, ¿no? Al sistema como está montado, ¿no? De rehabilitación o al sistema sanitario en general. Eso impacta de manera muy, muy negativa en la causalidad personal, porque en realidad tú dices, bueno, yo no puedo hacer nada, ni puedo elegir nada, ni puedo plantear nada, porque en realidad los profesionales me tienen que decir cómo tengo que hacer las cosas. Y entonces, pues bueno, pues quizás no me voy a sentir nunca capaz, ¿no? Entonces ponía un poco esta reflexión. Vale, causalidad personal, bolita azul explicada. Vamos a por los valores. ¿Qué son los valores? Uy, esto se ha quedado pillado, parece. Ah, vale. Pues bueno, los valores básicamente es lo que uno considera importante y significativo hacer. Hablamos de que hacemos cosas porque nos creemos capaces, como la causalidad personal, pero también hacemos muchas cosas porque pensamos que es importante.
nos vamos a plantar árboles porque creemos en la ecología, para nosotros es súper importante. Nos vamos a comprar al granel y no utilizar bolsas de plástico porque, bueno, también somos ecologistas y queremos cuidar el medio ambiente. Nos vamos a cuidar a nuestra abuela o a visitar a niños enfermos porque pensamos que la solidaridad o la familia es algo ultra importante para nosotros. Entonces, los valores tiran mucho de esa motivación por el hacer, ¿vale? Nos comprometen con una forma de vida. O sea, nosotros, dependiendo un poco de lo que nos parezca importante, vamos a hacer unas cosas o vamos a hacer otras, ¿vale? Es una, es una anécdota, pero nosotros queríamos estudiar un poco cómo la gente que ha decidido, por ejemplo, no usar plástico, tiene que realizar un montón de acciones extras y tiene que ver cuál es la ruta donde va a comprar, en qué sitios, porque obviamente por defecto encontramos los champús, los geles, la fruta, la comida, todo envasado. Entonces, bueno, tiene que realizar una serie de acciones determinadas o ir a sitios determinados para poder comprar sin plástico. En realidad me compromete a una forma de vida. Voy a gastar tiempo en eso y no viendo series en Netflix, ¿vale? Pero también nos da un significado lógico, ¿vale? Las vidas que llevamos. Pues la persona también que le encantan los animales, los perros, pues va a la protectora de animales porque bueno, le encanta y entonces echa un rato allí cuidándolos, paseándolos, lo que sea, ¿vale? Entonces lo que pongo aquí, dado que los valores implican compromiso para desempeñarse en formas culturalmente significativas, ¿vale? Y sancionadas, es decir, ahí me refiero que hay algunas cosas, algunas actividades que pueden ser culturalmente significativas, pero también pueden ser sancionadas. Pues yo qué sé, en países, pues no sé, más de Arabia, más, no sé, en otro tipo de cultura, de alguna manera, pues el hecho de que la mujer haga actividades, pues bueno, aunque esa mujer para ella sea súper importante el tema del feminismo y demás, pues pueden estar mal vistas, ¿vale? Sin embargo, el hecho de seguir los valores también hace que uno experimente un sentido de pertenencia y adecuación. Eso con el feminismo lo vemos radicalmente, por ejemplo. Ahora todas las corrientes feministas, pues bueno, llevan un montón de acciones o de actividades asociadas. Y en realidad el hecho de pertenecer al feminismo, pues también, no sé, de alguna forma sientes que perteneces a algo, ¿no? Que contribuyes como a un grupo de personas que tiene, pues eso, los mismos valores que tú o las mismas creencias, ¿vale? Y cuando nosotros actuamos en contra de los propios valores, ¿vale? Aparece un sentimiento de vergüenza, culpa, fracaso o inecuación, pero vamos, eso es totalmente. Entonces, igual que la cosa personal se divide, ¿vale? Los valores se dividen en dos cosas, en las convicciones personales y en el sentido de obligación. Vamos a hablar de las convicciones personales. Convicciones personales son las opiniones de la vida que definen lo que tiene importancia. Y pongo ahí algunas convicciones personales. ¿La familia es una convicción personal? Pues para... Es verdad que en la cultura española sí, también cada persona lo puede vivir de diferentes formas, ¿vale? La moda o sobre todo la imagen estética. Y esto, porque claro, cuando pensamos en valores pensamos en cosas, pues eso, como la religión, como la familia, la amistad, tal. Pero en realidad, en nuestra cultura actual, vamos, casi en todo el mundo diría yo, la imagen estética es un valor fundamental, ¿vale? Pero algunas personas a lo mejor le dan más importancia a esa imagen estética que otras, o sea, sus convicciones personales están más ahí o no. Y eso se refleja en que la persona se dedique más tiempo a cuidarse, maquillarse, buscar ropa, ir a la moda, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces son eso, las opiniones de la vida que nos definen lo que tiene importancia, o sea, lo que nosotros creemos que tiene importancia. Y el sentido de obligación son como esas disposiciones emocionales, es decir, como esas emociones, esos sentimientos que nos hacen realizar lo que creemos que tenemos que hacer, ¿vale? Por ejemplo,
Pues aquí esta nieta está cuidando a su abuela, quizá a lo mejor no sabe si lo hace súper bien o tampoco se ha planteado si lo disfruta mucho, ¿no? O en algún momento puede no disfrutarlo. Sin embargo, emocionalmente hay algo que me conecta con esta persona y que yo creo que lo tengo que hacer porque es la forma correcta. Tengo que ir a ver a mi abuela y cuidarla, ¿vale? Aquí vemos, por ejemplo, otra actividad, que es un banco de alimentos, ¿no? Hay mucha gente que participa, pues, repartiendo comida. Entonces, sostener valores es comprometer nuestras vidas a seguirlos. Es decir, si nosotros somos solidarios, en realidad nos estamos comprometiendo a hacer actividades solidarias, ¿no? De alguna forma, el tener valor, tener un cierto valor, también te unen a la actividad, ¿no? Si soy solidaria, pues igual voy al banco de alimentos. Si me preocupa mucho la moda y la estética, pues voy a dedicar mucho tiempo en eso. Si soy ecologista, voy a hacer ciertas acciones como, pues eso, no sé, reforestar algún lugar. ¿Sabes lo que quiero decir, no? Como que eso nos une a la acción, ¿vale? Esto es muy bonito porque se pinta. Y la última pata de la abolición serían los intereses. Y aquí están esta gente mayor disfrutando de lo lindo. Porque los intereses en realidad es el disfrute, es lo que nos parece satisfactorio de hacer, es el placer, ¿vale? Y que los placeres, las comodidades, los disfrutes cotidianos que animan nuestra existencia y ayudan a mantener la energía y el humor, también pueden verse amenazados o alterados por la discapacidad. Como por ejemplo, si nosotros tenemos un accidente o tenemos una demencia o tenemos un trastorno del desarrollo, eso también puede cambiar un poco nuestro cuerpo y en realidad cómo estamos experimentando la acción es diferente a cómo la experimentábamos antes. Entonces a lo mejor podemos no tener tanto disfrute o tanto placer por hacer las cosas, ¿vale? Entonces, el disfrute, dentro de los intereses, el disfrute o atracción es el sentimiento de placer, de satisfacción, es decir, ya está muy relacionado con la causalidad personal, es decir, nos gustan las cosas que controlamos estupendamente. Ya os digo, yo a lo mejor si controlara mucho el esquí, pues a lo mejor disfrutaría más, pero si estoy todo el rato en el suelo con el culo mojado, pues a lo mejor no me interesa mucho, ¿vale? O por ejemplo, la gente que escribe muy bien, ¿no? Que escribe novelas o que escribe relatos, cuentos, si lo manejas bien y tú te crees capaz, lo vas a disfrutar mejor. Entonces está muy ligado a esa capacidad de, de creerse, ¿no? Factores que provocan el disfrute, pues el placer corporal asociado al esfuerzo físico. Os pongo aquí ejemplos, esto depende de cada persona. Hay gente que machacándose en el gimnasio o pegándose una ruta con la bici por los montes de Málaga es un tío, vamos, que es más feliz que una perdiz. Pues placer corporal, ¿vale? Pero hay otra gente que le gusta más cuestiones más cognitivas o intelectuales, un enigma, yo qué sé, ¿no? Cuestiones más, yo qué sé, los escape room, que no sé si habéis visto, pero le gusta eso, ¿no? O hay otra gente que le gusta hacer arte y entonces se satisface estéticamente cuando realiza algo, una pintura, compone una canción, ¿vale? O satisfacción por el uso de una habilidad para enfrentar un desafío. Hay diferentes tipos de disfrute y eso hay que descubrirlo en la persona. Y luego, por otro lado, dentro de los intereses, el modelo de ocupación humana plantea el patrón de interés, ¿vale? A ver, yo aquí lo explico claramente. Nosotros tenemos una tendencia de que nos gusten como un tipo de actividad en concreto. Por ejemplo, vemos aquí a estas mujeres que están haciendo manualidades. Bueno, pues si le gustan las manualidades, quizá también le pueda gustar coser porque son actividades en las cuales se necesita más o menos esas mismas capacidades, o le puede gustar hacer crochet o punto, o le puede gustar pintar, ¿no? Es como, de alguna manera, somos como, ¿no? Vamos como por categorías, ¿no?
y que en realidad, bueno, pues se han acumulado a partir de la experiencia. Y esto es muy interesante porque cuando estamos trabajando con gente con discapacidad y a lo mejor no pueden realizar algún tipo de actividad que hacían anteriormente, igual podemos elegir o podemos ver actividades que a lo mejor estarían dentro como de esas categorías, ¿no? Pues por ejemplo, ya os digo, gente que a lo mejor le guste leer, pues a lo mejor también le gusta escribir, ¿no? O viceversa. Bueno, pues a lo mejor si no puede escribir por cualquier razón, ¿vale? A lo mejor podemos plantearle actividades de lectura, ¿vale? Entonces está bien saber cuál es esa configuración, es decir, cuál es la tendencia que tiene la persona, ¿vale? Esto de aquí, estas dos preguntas, las plantearemos en la próxima clase porque os voy a poner un documental muy interesante para hablar un poco del tema de la participación ocupacional de Jimena, que es una actriz en una compañía de teatro, y bueno, pues habla un poquito de la abolición, bueno, un poco no, bastante. Y también unas partes de la película de Billy Elliot, ¿vale? Que no sé si la habéis visto, pero no hay problema porque yo voy a poner algunas partes en concreto, también para ver un poco cómo se pueden contraponer los valores al deseo y el disfrute y también a la causa personal.